Reciban saludos cordiales. Les saluda Raquel Estenia Gómez. Soy estudiante de la Universidad Nacional de la Licenciatura en Enseñanza en las Ciencias Naturales. Hoy les voy a exponer sobre qué es la educación ambiental de la materia cambio climático. Para ello les estoy presentando un mapa conceptual. El proceso de sociabilización por el cual una persona asimila y aprende conocimientos recibe el nombre de educación. Los métodos educativos suponen una concienciación cultural y conductual que se materializa en una serie de habilidades y valores. La educación ambiental es fundamental para que los niños tomen conciencia de la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente. Acciones de la vida cotidiana que hacemos pueden incidir en nuestro planeta. Se conoce como medio ambiente o ambiente natural el entorno que incluye el paisaje, la flora, la fauna, el aire y el resto de los factores bióticos y abióticos que caracteriza un determinado lugar. La flora agrupa todo y comprende que es el reino vegetal. La fauna se refiere a todo aquello que involucra el reino animal. La educación ambiental, por lo tanto, es la formación orientada a la enseñanza de funcionamientos de los ambientes naturales para que los seres humanos aprendan a adaptarse a ellos sin dañar a la naturaleza. El movimiento es una característica de los seres vivos que nos sirven para adaptarse al medio en que se desenvuelven. Algunos de los objetivos de la educación ambiental son reducir la contaminación, minimizar la generación de residuos, impulsar el reciclaje y evitar la sobreexplotación de los recursos naturales y supervisar la supervivencia de las especies. Ahora les voy a hablar sobre los antecedentes del manejo de los desechos sólidos. El problema de los desechos sólidos no es nuevo, su origen se encuentra desde la existencia del ser humano en la Tierra. El hombre ha tenido que vivir con los residuos que genera. El depósito, el almacenamiento fue el primer destino de los desechos que el ser humano produjo. Como en ese tiempo no había plástico, no había aerosoles, no había vidrio, entonces los residuos de ellos los podían enterrar porque eran orgánicos. Sin embargo, el control y manejo de los desechos sólidos se ha agravado en la medida en que la sociedad se ha desarrollado. Ahora nosotros en nuestra sociedad generamos plástico, generamos moho de nuestros automóviles y de esa forma estamos contaminando nuestro aire, estamos contaminando nuestra tierra y también contaminamos nuestras aguas. Concepto de los desechos sólidos. Los desechos sólidos son aquellos materiales que no peligrosos que son descargados por las actividades del ser humano y generados por la naturaleza. Lo que genera nuestra naturaleza son los desechos orgánicos que nosotros desechamos, cáscaras de plátano, de huevo, de cebolla y todo eso. También se puede definir a los desechos sólidos como cualquier material sólido que es descargada y depositada, enterrada, diluida o vertida en nuestro medio ambiente. Por ejemplo, los escombros, los ladrillos, también los metales que pueden ser descargados y enterrados. Esto ha sido mi participación. Gracias por su tiempo. Yes. Saludos cordiales. Mi nombre es José Marlon Turcio. Soy estudiante de la Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales de la Universidad de El Salvador. En esta ocasión voy a exponer en la Cátedra de Educación Ambiental y Cambio Climático. Vamos a dar respuesta a esta pregunta que dice cuáles son las principales causas de los problemas ambientales en el país. Para dar respuesta a esta pregunta he realizado un diagrama de árbol, o mejor dicho, un árbol de problemas en el cual encontramos diferentes problemas en el tronco, como la deforestación, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, y tenemos algunas causas que engloban estos problemas ambientales. Tenemos aquí las actividades agrícolas y ganaderas. ¿Qué tiene que ver esto con la deforestación, por ejemplo?
pues recordemos que las actividades agrícolas se destina una gran cantidad de terreno, de hectáreas de terreno, para la siembra de cultivo, ¿verdad?, de diferentes semillas, y también las actividades ganaderas se destina gran cantidad de terreno para poder pastar el ganado, para que éste pueda consumir, ¿verdad?, el pasto. También la construcción de carreteras. Esta construcción de carreteras engloba también construcción de infraestructura, también puede ser construcción de edificios, donde prácticamente se tala toda la cubierta vegetal para ser utilizada para construir estas carreteras, siempre y cuando se hagan los estudios de impacto ambiental pertinentes. Las actividades industriales. Las actividades industriales generan una gran contaminación debido a la emisión de gases de efecto invernadero, como el CO2. Entonces, las industrias, sobre todo las industrias, son las que más contaminan y emiten al ambiente una gran cantidad de CO2, como también el uso de los vehículos cuando se queman los combustibles fósiles. También tenemos otras causas, que es la falta de planificación u organización, debido a que se generan permisos de construcción donde hay demasiada cantidad, podemos decir, de vegetación, demasiada fauna, que a la larga genera un impacto, ¿verdad?, en la pérdida de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque estamos destruyendo el hábitat de los animales o de las especies que ahí viven. Esto está íntimamente relacionado. También tenemos una ausencia de políticas ambientales. Si bien es cierto, tenemos en El Salvador leyes ambientales, pero sin embargo carecen de su aplicabilidad. Necesitamos políticas que sean más rigurosas con las empresas, con las transnacionales, pues en muchos casos nuestros países, ¿verdad?, pagan el precio de la contaminación y se ven a largo plazo todas las afectaciones. También el crecimiento demográfico afecta en la parte de la contaminación, la deforestación. Esta imagen hace referencia al crecimiento demográfico. Entre más población existe, ¿verdad?, en nuestro país, y esta tiene un crecimiento acelerado. Esta población va ejerciendo una mayor presión sobre los recursos naturales. Recordemos que la población va necesitando más agua, más leña, más recursos naturales para poder subsistir. También la falta de cultura ambiental. Necesitamos una cultura ambiental que no solamente se dé, ¿verdad?, o se desarrolle en la escuela, se desarrolla en el hogar, también se desarrolla en las empresas. Por eso es la importancia de la educación ambiental como un proceso formativo, como un proceso de cambio de actitudes y como un proceso de mejora en la conservación de nuestros recursos. También el consumismo. Por ser un país tercermundista tendemos mucho a comprar y comprar. Sin embargo, no tenemos nosotros, por ejemplo, cuando compramos aparatos electrónicos, no tenemos una planta donde poder tratarlos como los teléfonos celulares. Y estos solo podemos tirarlos, y estos pueden emitir ciertas sustancias químicas. También una ausencia de un programa de reciclaje. A lo mucho tenemos programas sobre reutilización, pero sin embargo no tenemos ausencia. Sin embargo, tenemos ausencia de un programa de reciclaje, una planta para reciclar en nuestro país. Muchas gracias. Buenas tardes, este día les voy a hablar lo que es el tema de clasificación de los desechos sólidos, el cual se divide por su composición, por su peligrosidad y por su procedencia. Hablamos de por su composición, la cual se divide en dos subgrupos, los cuales son los desechos orgánicos y los desechos inorgánicos. Para entender un poco qué son los desechos orgánicos, vamos a hacer una pequeña explicación, la cual nos dice que son aquellos materiales que se degradan por acción biológica, es decir, que sufren biodegradación o putrefacción bacteriana por medio de microorganismos bajo condiciones de temperatura, humedad, oxigenación, luz y aire. Aquí están
todo lo que son los desechos orgánicos, como son las cáscaras de frutas y verduras, y también otros materiales que vienen de la tierra. También tenemos lo que son los desechos inorgánicos, lo cual nos dice que son aquellos que no se descomponen o requieren mucho tiempo para ello. Estos residuos están constituidos principalmente por desechos no biodegradables y resisten a los ataques microbianos y se descomponen a largo plazo. Aquí podemos observar que están todo lo que son las botellas plásticas, lo que son las bolsas, y también podemos observar lo que son todos los materiales de vidrio que tardan alrededor de más de 100 años para desintegrarse. Luego tenemos lo que es por su peligrosidad, lo cual podemos entender que también se divide en dos subgrupos, los cuales son los residuos no peligrosos y los residuos peligrosos. En los no peligrosos tenemos el concepto que nos dice que son aquellos residuos o combinación de residuos que no presentan un peligro inmediato para la salud humana o para otros organismos vivos. Aquí están todo lo que son los plásticos, como podemos observar en el dibujo, que tenemos lo que son cuchillos, cucharas, tenedores, pajillas y algunas latas o vasos descartables. En sí, por un momento no generan ningún daño, pero si ya entran en interacción con el medio ambiente, como podemos presenciar que pueden entrar a lo que son el mar, ya hay algunos animales marinos que ellos piensan que son alimentos, entonces lo ingieren. Luego tenemos lo que son los residuos peligrosos, los cuales nos dicen que son aquellos que en cualquier estado físico contienen cantidades significativas de sustancias que pueden generar peligro para la vida y salud de los organismos vivos cuando se liberan en el ambiente. Ya esto ya sí, en cualquier estado que se encuentren, ya tienen una alta peligrosidad, como lo son sustancias tóxicas, nocivas, corrosivas, entre otras. También tenemos ya por su procedencia, donde nos dice que se divide en 5 grupos, los cuales son residuos sólidos institucionales, que nos dan el concepto que nos dice que son todos aquellos desechos generados que provienen de establecimientos comerciales y mercantiles, como son restaurantes, comedores y otros servicios de comercio alimenticio. Tenemos lo que son institucionales, donde nos dice que son aquellos desechos que provienen de establecimientos educativos, gubernamentales, entre otros. Aquí están los que vienen los procedentes de escuelas, hospitales, PNC, del Ministerio de Gobernación, entre otras. Tenemos lo que son domésticos. El concepto nos dice que son aquellos desechos que por su naturalidad, cantidad y volumen son generados por actividades realizadas en viviendas u otros similares. Estos son los que se generan en las casas de cada uno de nosotros, todos estos desechos. Tenemos también los que son los industriales, el cual nos dice que son los generados por actividad propias del sector en su proceso de producción. Estos son los que se generan en las empresas. También tenemos los que son agroindustriales. El concepto nos dice que son desechos sólidos resultantes de restos de plaguicidas, fertilizantes y sus paquetes en el que ellos provienen. Aquí sabemos que son todos los que utilizan para lo que son las siembras, los riegos, entre otros. Bueno, prosiguiendo con el contenido, vamos a resolver lo que es una pregunta, la que nos dice cómo la educación ambiental puede reducir los problemas ambientales del país. Dándole una pequeña introducción a la respuesta, tenemos que la educación ambiental debe ser un proceso que genere aprendizaje mediante la construcción y reconstrucción de conocimientos como resultado del estudio de complejas interacciones entre la sociedad y el ambiente. Aquí ya entra en juego lo que son los dos grupos, cómo la sociedad se integra al ambiente para poder entender el entorno y poder evitar todos los daños que le ocasiona. Luego nos dice que ha generado una conciencia en la ciudadanía de su papel como parte integradora de la naturaleza, donde ya no proviene de ser algo apartado. Aquí ya nos dice que los integremos. Por eso es que la educación ambiental nos dice que nos integremos a la naturaleza para poderla entender.
La población debe ser educada en los fenómenos y problemas ambientales locales, nacionales y globales, y para ello se utilizan los métodos y las estrategias de la educación formal. En conclusión, podemos entender que la educación ambiental nos sirve para poder entender todo lo relacionado con el medio ambiente y sus problemas y fenómenos que la están afectando. Todo lo que es educación nos sirve. Incluso podemos decir que la educación tanto social como la ciencia pueden ser alejadas, pero ya introduciendo lo que es educación en la materia medioambiental no funciona para poder entender, comprender y relacionar todo lo que nos beneficia y saber en qué estamos dañando al medio ambiente. Para ello debemos de saber que la educación ambiental se debe incluir en los sistemas educativos a profundidad. Entonces esto juega un papel importante en lo que es el Ministerio de Educación. Para ello tiene que ampliar estas temáticas dentro de los planes de estudio. Hola, mi nombre es José Elías Zavala, estudiante de Ciencias Naturales de cuarto año en la materia de educación ambiental y cambio climático. En esta ocasión les hablaré sobre lo que es la importancia de la educación ambiental. Sabemos que la educación ambiental surge como una herramienta eficaz para promover medidas que contribuyan a no seguir contaminando lo que es el medio ambiente. O sea que es como una herramienta que hace concientizar a las personas, les ayuda más que todo a conocer sobre los problemas que existen, sobre la problemática ambiental, ¿verdad? Y esto surge como medida para reducir los riesgos que se pueden prevenir mediante la educación ambiental. A partir de ello surge la siguiente pregunta: ¿qué medidas se pueden promover para reducir las causas de los problemas ambientales a nivel de institutos educativos, comunidad y sociedad? Algunas medidas importantes estarían las siguientes: dejar de producir plásticos de un solo uso. Entre ellos podríamos mencionar lo que son las bolsas plásticas y las botellas o envases de bebidas, ¿verdad? Otra medida sería reciclar los materiales diarios, no desperdiciar la energía eléctrica, disminuir el uso de automóviles e invertir en el desarrollo de tecnologías ecoamigables. En este caso, ¿verdad?, sabemos que el demasiado uso de automóviles daña lo que es el humo al medio ambiente, ¿verdad?, al aire, lo que genera mucha contaminación. Otra medida sería implementar en nuestro país un control de la natalidad, ¿verdad?, que sabemos que la sobrepoblación viene a generar más contaminación, ¿verdad? Otra medida sería dar disposición adecuada a los desechos químicos riesgosos. En este caso sería, ¿verdad?, como promover políticas de anticontaminación estricta a empresas de industria, ¿verdad?, para reducir lo que son los riesgos de la contaminación. A partir de ello se deriva lo que son problemas como lo es el mal manejo de los desechos sólidos. El mal manejo de los desechos sólidos puede traer consigo diferentes consecuencias. Entre ellas podemos mencionar la problemática ambiental. Entre la problemática ambiental encontramos lo que son las sobreexplotación de los recursos naturales, ¿verdad?, contaminación del suelo, agua y aire, que es lo más común que se conoce, mayor riesgo de incendios, y también está lo que es la alteración en los ciclos de vida de las especies animales. Y todo esto viene lo que es a generar la muerte o enfermedades también, ¿verdad?, en los seres vivos al final. Otra consecuencia es la problemática económica. Entre ellas están lo que es la alta inversión en la gestión de los residuos. Todo eso lleva un gasto, ¿verdad?, implica un gasto. Costes asociados a descontaminación y restauración de espacios,
despilfarro de posibles materias primas no utilizadas. Y la otra sería pérdida del valor económico del suelo, ¿verdad? Otra consecuencia es la problemática social. Entre ellas está el deterioro del entorno y la compra y venta de residuos que convierten las regiones más pobres en vertederos. Otra consecuencia está la problemática sanitaria. En ella podemos encontrar lo que es la proliferación de animales transmisores de enfermedades, ¿verdad? En lugares de acumulación de residuos como lo que son los zancudos, moscas, otros insectos, ¿verdad? Y la contaminación bacteriana. Eso sería todo sobre el tema. Muchas gracias.